What is it like to be you? Ladies and gentlemen, I'm the GOAT. my name is I'm the greatest of all time. Paul Heyman. Alguien que manipuló y mintió para llegar al mundo del entretenimiento deportivo. I have lied every day of my life. El responsable de hacer ver la lucha libre real nuevamente en los 90s con la ECW. We're extreme. Una persona que tuvo altas, muy altas, y bajas, muy bajas. The day that Vince and I had our blowout, you would never have expected me back in this company. La mente detrás de las más grandes superestrellas, Paul Heyman. Paul Heyman nace en 1965 en Nueva York, hijo de un abogado y una sobreviviente al Holocausto. Desde muy pequeño no quería ser alguien del montón. Él se interesó en qué hay detrás de las cosas, cómo, por qué y para qué ocurrían. Digamos que conocer los secretos de la magia sin saber cómo hacerla. También ya era un emprendedor, pero no le resultaba satisfactorio estar en un negocio al que no correspondía. Así un día, al encender su televisión, de mera casualidad vio a un joven Vince McMahon, que después, mucho después, sería su jefe, entrevistando a la superestrella Billy Graham. Este último fue su inspiración y lo cautivó, llegando al punto de quererse inmiscuir en el mundo de la lucha libre. A los 13 años, Paul invirtió dinero que le regalaron en su bar mitzvah para comprarse artículos de fotografía. Aprovechando su nuevo hobby y pensando maquiavélicamente, el joven judío tuvo una táctica maestra para poder llegar directo a la WWF como fotógrafo. Mediante una revista de chismes de la época, se enteró dónde comía Vince McMahon padre, uno de los más capos de la lucha libre americana. Consiguió el número y llamó a la empresa Capital Wrestling Corporation, afirmando que el dueño le había concedido pases de prensa para el próximo show, en una cena que habían tenido. Así el supuesto editor de la muy real revista Wrestling Times logró entrar al Madison Square Garden a tan temprana edad. La tempestad en sus inicios fue grande, todos lo odiaban, pero supo manejar bien sus cartas, conociendo a 3 salvaguardas, quienes confiaron en él: el capitán Lou Albano, Fred Blassie y el gran mago del wrestling. Paul Heyman fue muy dedicado hasta participar en reuniones de producción de la Jim Crockett Promotion. Ustedes, como son mal pensados, dirán que él se escabulló a esas reuniones y jamás lo invitaron en primera instancia. Pues es verdad, fue ahí que conoció a quien dirigía dichas juntas, el gran Dusty Rhodes. El aprendiz de Dusty seguía ejerciendo con su cámara, hasta que llegó a una empresa, en donde pasó de ser fotógrafo a ser productor, y en 1985 produjo su primer show, Wrestle Party 85. Donde invitó a grandes estrellas del deporte, como Ric Flair y Dusty Rhodes, a la vez debutando alguien que sí fue main event de WrestleMania, Bam Bam Bigelow. Lastimosamente esa empresa quebró, no obstante, trabajaba en independientes, surgiendo su mítico rol en el wrestling, el de manager. Un representante, o más conocido como manager, es el que ayuda a determinado luchador o luchadores a sobresalir. Es quien dentro del kayfabe gestiona los combates, da consejos y vende a su protegido como la siguiente gran cosa. Es la clave esencial para alguien que necesite demostrarse como una estrella. Paul ejecutó la idea que su amigo Bam Bam Bigelow sugirió para darle algo fresco a su carrera, así naciendo el manager Paul E. Dangerously. Sus representados iniciales fueron los Motor City Madmen, encargándose de darles un nombre en sus revistas, vendiéndolos exitosamente. Pasó el tiempo, fueron sobresaliendo sus representados, pero lo más importante es que tanto su léxico como la manera en que hablaba lo hizo resaltar como una prominencia en su ámbito. Considerado ya como el mejor a sus 21 años.
A día de hoy se ve como su personaje destaca con un iPhone. Lo que pasa desapercibido es que al comienzo, el peligroso ya utilizaba un teléfono, no un iPhone porque no existía, Steve Jobs seguía en su garaje, sino que usaba esos que se parecían a un bloque con antena, asemejándose a los trabajadores de Wall Street. Fue tan bueno en aquellos años que la WCW ya lo había reclutado en sus filas, retirándose por un corto periodo de tiempo como representante, pasando a la mesa de comentaristas con Jim Ross, quien en sus palabras le enseñó a ser mejor manejador. Regresaría a su rol principal, forjando alianza con Rick Rude. En un principio el plan creativo era reformar a los 4 jinetes, con Rude a la cabeza. Sin embargo, Heyman dio la idea de conformar este stable junto a un joven, stunning Steve Austin, teniendo al presente y al futuro en un solo bando, llamado la Alianza Peligrosa. Con la denominada Alianza Peligrosa, Paul Heyman ascendía como la espuma. Ya no era quien tenía que distribuir revistas sobre luchadores con fotos tomadas por él. El rumbo dio un giro de 180 grados, convirtiendo a Dangerously en el foco de atención de las portadas. Ser despedido de WCW fue el accionar para que Paul pensara en retirarse con tan solo 27 años. Del mundo del entretenimiento deportivo, el wrestling parecía perder a alguien con un gran poder de la palabra. Jim Crockett, dueño de la WCW por esos ayeres, le propuso volver a la empresa como jefe creativo. Heyman se negó a la oferta, pero se le quedaron las palabras de Crockett al rechazarlo. Quejándote desde afuera, no resuelves nada, solo puedes cambiar el sistema desde adentro, implementando una nueva visión, dando el paso a algo que revolucionaría el mundo de la lucha libre americana. Eddie Gilbert le abriría la puerta al ex fotógrafo a una empresa ubicada en Filadelfia, la Eastern Championship Wrestling. En un principio entró para enseñarles a los jóvenes talentos a cómo hacer una promo. Como parece ser la historia de Paul Heyman, se trata de buscar cobre y encontrar oro, porque terminaron dándole el poder creativo de esta empresa, con siglas ECW. El glamour, los personajes caricaturescos y las historias ridículas eran el día a día de la WWF y la WCW. Mientras tanto, Heyman tenía una visión de innovación, dispuesto a encontrar y a elevar a las jóvenes promesas. Como parte del cambio, la E en ECW ya no significaba ahora significaba extremo. La nueva visión de la empresa buscaba lo que ninguna otra corporación, la censura. Lo que no estaba permitido, allí lo estaba. Lo extremo se llevó el control antes que cualquier otra cosa. El pro wrestling se había transformado en algo nuevo. Hicieron el deporte de la lucha libre más que creíble, algo que no se podía ver en ningún otro lugar. Sillas, mesas, fuego, alambre de púas. Si no te desvivían en una lucha de la ECW, considérate afortunado. We're extreme. Todos eran ECW, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos forman parte del mismo equipo, menos los enemigos, quienes eran las corporaciones, los imperios. Se supone que los más grandes de jerarquía en el monopolio fuesen los malvados de la historia, pero hubo uno que le agradaba la nueva era en Filadelfia. Ese fue Vince McMahon, quien veía un potencial en la empresa como una cantera, dando $1,000 semanales a la compañía por prestaciones de luchadores. Hasta el día de hoy existen afirmaciones sobre Vince, Paul Heyman y el dinero, difuminando toda acusación. La cabecera de la empresa extremista afirma que jamás tomó un cheque de WWE para su persona. Todo el dinero que pagaba McMahon iba directamente a la empresa.
Out there and do your thing. If you don't want to be here, go. El antiguo Dangerously tenía una forma peculiar en cuanto a la producción del show. Veía a quien se encontraba tras bambalinas una hora antes de empezar y anotaba lo que iba a suceder en una servilleta. El líder fue una persona que motivaba a sus trabajadores y sabía que podían dar lo mejor. Rhino means the belt means Rhino. Yo, hack, more. Yo, hack, more. Yo, hack, more. ECW tuvo éxito en el mundo del wrestling, viniendo consigo la venta de mercancía, videojuegos, DVDs, hasta teniendo largas filas de personas que querían ver la acción que te ofrecía la empresa. Una empresa territorial necesitaba una expansión. El plan no era quedarse solo en los ojos de Filadelfia, y es allí donde llega el gran problema que tuvo: el dinero. Lo extremo no es amigable ni para las marcas ni para los inversores. ECW vivía al día en cuestión monetaria. Sin una cadena que transmitiera sus programas, no tenía cómo llegar a más público, y sufrían aún más con un problema mayor, cuando el presidente de la compañía se bajó del barco, quedando Paul Heyman a la deriva como nuevo dueño. La pasión era tanta, el compañerismo era tan grande, que los luchadores se arriesgaban con tal de ver a los fanáticos satisfechos, aunque significara que lo estaban haciendo sin remuneración económica. Lo hacían solo por el lazo inquebrantable que los unía. La era extremista no tuvo más remedio que morir en la quiebra. Paul Heyman saltó del barco que se estaba hundiendo a la WWF, comenzando de nuevo y albergándose en sus orígenes, la mesa de comentarios. Paul no demoraría mucho en tomar el teléfono de nuevo y conseguir nuevos clientes, yendo por un joven Brock Lesnar. La era de la siguiente gran cosa no hacía más que empezar en la nueva tierra prometida, SmackDown. Sin ya nadie que le compitiese a la renombrada WWE, la división de marcas apuntó a un nuevo porvenir. Stephanie McMahon le ofreció el puesto de jefe creativo en la marca azul, teniendo el mismo ideal que tuvo en ECW, el impulsar a las jóvenes promesas, sin desmeritar a los ya establecidos. SmackDown is the bitch of WWE. It's the B show. My whole goal is to compete with Raw. La calidad de SmackDown fue tan fructífera que no solo Nitro venció en ratings a los shows de los lunes por la noche, sino que SmackDown también lo hizo. Tal vez fue un genio creativo, pero diplomáticamente no era nadie. Fuertes discusiones con Vince McMahon lo llevaron a ser suspendido y retirado del show de los viernes, para pasar al territorio de desarrollo, la Ohio Valley Wrestling. Más que un castigo fue hacerlo ir al territorio que más le gustaba. Los futuros prospectos iban empezando. Paul Heyman tenía la potestad de explorar a estos luchadores novatos. Entre esas caras frescas estaban CM Punk y Beth Phoenix. Hasta que hubo un giro inesperado del destino y ECW resucitó. A finales del 2005, Shane McMahon, el quien compró la empresa a Paul Heyman, impulsó la idea de revivir a la ECW en forma de un show digital. Pero para probar, vieron si alguien picaba el anzuelo para llevar a la ECW a televisión. Y sí, por si las cosas no iban tan bien, tuvieron a alguien picando el segundo anzuelo, teniendo pay-per-views. Sin embargo, la dirección creativa no era buena. Lo extremo ya no era extremo para nada. ECW tuvo el nombre de adorno. Paul Heyman no podía aceptar tal degradación en algo que fue suyo y mantuvo a flote por 7 años. La guerra era tanta que explotó. Vince y Paul pelearon, derivando en el despido de nuestro protagonista. A su vez, pensó que no había manera de regresar a la WWE nunca más. Después de su salida en 2006, se dejó guiar por un mundo alejado de la lucha libre, creando un show digital llamado Heyman Hustle, que la verdad no entendí si era de chisme o algo así. Luego fundó una empresa de publicidad y ayudó a Brock Lesnar a escribir un libro y en su carrera dentro de la UFC. A su vez, formó una familia. El tener hijos lo cambió, se encontró más relajado, terminando en ser su salvación.
Brock Lesnar había regresado a WWE en 2012. El que alguna vez lo representó no se quería involucrar, él ya tenía sus negocios aparte y no tenía planeado volver a la WWE, hasta que se comunicaron con él, dejaron el pasado atrás e hicieron que una de las mentes más grandes en esta industria vuelva con su papel más icónico, ser un representante. Este es un video resumen del documental de Paul Heyman en la WWE Network. Espectacular documental donde te cuenta lo que ya te conté, ¿no? Pero mucho más detallado. Es muy bueno, entretenido y te hace entender de dónde viene, cómo construyó su nombre, cómo fue revolucionario y construyó una de las 3 empresas de lucha libre con más renombre en los 90. No solo quedando en lo bueno, sino también su decaimiento, cómo el perfeccionismo fue algo de doble filo, más en WWE, y cómo confiaba en los jóvenes, dándoles el empuje que les faltaba a luchadores que, quién sabe dónde estén si no fuera por Paul Heyman, el más grande representante de todos los tiempos. The end. John, ¿cuántos segundos te demoras en suscribirte y activar la campanita? All I need is 1, 2. Y bueno, nos vemos en una siguiente historia. Adiós. Bye. See you later.